Segundo tema, los autores, su carácter e intención. Autores, su carácter e intención. Estaba mostrando yo el libro de mi hermana, publicado por mí, Una vaca en el garaje. Hay algo que uno aprende como escritor, y es que uno en sus escritos no solo transmite un conocimiento, transmite experiencia, transmite vida, transmite emociones. Entonces, cuando pensamos en los evangelios nos transmiten no solo un mensaje del evangelio, nos transmiten la idea o la intención del autor. Y eso es importante entenderlo siempre que leamos cualquier escrito. ¿Qué quiere el autor lograr con lo que yo estoy leyendo? Entonces, cuando ustedes van a leer los evangelios, bueno, ¿qué quería Marcos? ¿Qué quería Mateo? ¿Qué quería Juan? ¿Por qué nos escribieron esto? ¿Para qué? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cierto? Eso es importante tenerlo en mente a la hora de estudiar la Biblia. Ahora, tenemos 4 autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a conocerlos de forma individual. Entonces, hablemos del evangelista Mateo, también conocido como Leví. Mateo o Leví. Se cree que Leví era su nombre de nacimiento, pero probablemente por la costumbre de Jesús de poner apodos, porque Jesús ponía apodos, si sabían ustedes, fue llamado Mateo. ¿Sí? Oiga, desde allá ya existían los apodos y a Jesús le gustaba ponerle apodos también a la... Pues, se nos copió a nosotros, o nos copiamos de él. Bueno, listo, bien. El nombre Leví significa unido a los suyos, o el que se aferra. Piensen en eso, porque aquí hay algo interesante con el nombre de Mateo, que vamos a conocer a Mateo, pero como Leví era alguien aferrado a los suyos, eso nos dice algo del carácter de Mateo. ¿Qué? Que era muy patriótico, él era judío, él amaba lo suyo. Por eso cuando él escribe su evangelio, lo escribe ¿para quién? Para los suyos, para los judíos. Por eso el evangelio de Mateo tiene más referencias del Antiguo Testamento que ningún otro evangelio. Porque Mateo le está escribiendo a los suyos en un idioma que ellos conocen. ¿Sí? Ahora, en cambio, su nombre Mateo significa regalo de Dios. Eso significa Mateo. Ambos nombres, además de su profesión, que era contador público, era un publicano, parece que influyeron en el carácter de su libro. Es decir, que él quiso darle a los suyos un regalo de parte de Dios. Así que Mateo es un evangelio para la familia. ¿Sí? Oiga, importantísimo. ¿A cuál sería la primera persona que usted quisiera compartir el evangelio y que esté con usted en el cielo? A su familia. Eso es lo que Mateo procuró, que su familia estuviera en el cielo. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! Ahora, la profesión de Mateo o Leví fue recaudador de impuestos. Era judío, obviamente, en la región de Capernaum. Cuando fue llamado por Jesús para que le siguiera, dejó su profesión de forma inmediata. Él estaba sentado recolectando impuestos, digámoslo de otra manera, tumbando al pueblo. Pero Jesús pasa y le dice, sígame. ¿Y qué hizo Mateo? Yo me voy con él. Oiga, eso nos dice algo importante, que él estaba cansado de vivir, de engañar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque la plata no llena. Oiga, eso es un buen evangelio. ¿O ustedes no han visto que las personas que más se suicidan son los ricos? Porque la plata no llena. Así que usted con Mateo le puede decir a alguien que está aferrado a su plata, ¿sabes qué? La plata en el otro lado no te sirve. No tienes dinero con qué pagar la vida eterna. Pero te tengo una buena noticia. Jesús te puede dar la vida eterna y gratis. Es una buena noticia. Ahora,
Mateo se convirtió en uno de los 12 discípulos y luego apóstoles del Señor Jesús. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo murió como mártir, es decir, que él terminó finalmente, según los historiadores, entregando su vida por Cristo. Se cree que fue su muerte en Persia, entre los árabes, ¿no? Las palabras más repetidas del Evangelio de Mateo. La palabra cielo o cielos aparece 65 veces. Así que es un evangelio donde él está enfatizándole a la gente que necesita a Cristo para ir al cielo. No es ven por tu milagro. No. Es necesitas a Cristo para ir al cielo. Eso es importante. La segunda palabra más repetida en el Evangelio de Mateo es la palabra, póngale cuidado, papá, padre. ¿Sabe cuál es la buena noticia en Mateo? Que usted no es un huérfano. Que usted puede tener un mejor papá que el que tiene. Porque la persona en el mundo, su papá es el diablo. Pero al diablo no le importa si el chino anda mocoso, si anda sin regalo de Navidad, anda borracho mientras los hijos le regalan regalos los vecinos. Ese es el hijo del diablo, abandonados. Y entonces yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Hay un papá. Sí, su papá lo abandonó, sí, su papá lo violó, sí, su papá le hizo, sí, su papá... Pero le tengo una buena noticia. Dios quiere ser su papá. Tercera palabra más repetida en Mateo. Reino. 49 veces. ¿Cuál es el énfasis? Reino. 49 veces. ¿Cómo? 54 veces. Reino. 49 veces. Significa entonces que el Evangelio de Mateo ya tiene un mensaje en sí mismo. El objetivo es que usted vaya al cielo con su papá, que es el rey del universo. No es cualquier pintado en la pared. Por eso no predicamos cualquier evangelio, que estamos predicando que somos hijos del rey. Oiga, tremendo. Y la gente quiere un color político. No. El mayor título que yo tengo se llama soy hijo del rey y voy para el cielo. Aleluya. Somos hijos de Dios y vamos para el cielo. Así que los temas centrales del libro de Mateo se ven reflejados en estas palabras. La naturaleza del reino de Dios y la relación con el Padre Celestial. Entonces, en Mateo vamos a aprender qué es el reino de Dios. Y vamos a aprender cómo relacionarnos con un papá que es rey. Sí, porque es diferente no tener el papá de barrio a que mi papá sea presidente de la República. Hay ciertos protocolos para seguir, ¿cierto? Ahora, podemos concluir que la relación con Dios no es de carácter comercial. ¿Por qué? Observen que Mateo era un cobrador de impuestos, pero él no está predicando el evangelio de la prosperidad. No. Él está llevando a las personas a pensar que el evangelio es una relación con Dios como papá. ¿Usted está viviendo una relación con Dios como papá? ¿Dios es su papá? ¿Realmente? De eso trata el evangelio. Pero, segundo, ¿es un papá al que usted obedece? Porque entonces él no está gobernando su vida. Usted sigue viviendo como quiere. Si a usted le interesa más el gobierno humano que el de Dios, está viviendo en el reino que no es. El verdadero reino que yo necesito es
El de mi papá, Dios. Porque ese reino está por encima de todos los reinos. Porque ¿qué prometió Jesús? Dice que él reinaría, Isaías, de mar a mar. ¿Qué gobierno reina sobre todo el universo? Ese es el que yo necesito. Ese es el gobierno que necesito. El de Jesús. Porque ese gobierno no controla a la sociedad. Me controla a mí. Yo soy un pecador. Porque si usted tiene control de sí mismo, dice la Biblia que entonces usted es capaz de gobernar una sociedad. ¿Cierto? Eso dice Eclesiastés, ¿no? El que domina su espíritu es capaz de gobernar una ciudad. Así que si usted se deja gobernar por Dios, usted pudiera ser el presidente de esta nación. ¿Sí? Pero tiene que dejarse gobernar por Dios, usted primero. Ahora, toda la forma de gobierno que Mateo nos presenta está reflejada en el Sermón del Monte, que es Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. John Stott, uno de los mejores teólogos de nuestra época, lo llama una contracultura. El evangelio no se adapta a la cultura humana. El evangelio es una contracultura. Usted arregla los problemas con su esposa a las malas. Cristo le dice, no, señor, ámela. ¿Sí? Usted deja que el perro haga caca allá en el andén del vecino. El evangelio le dice, no, señor, recójala. Y ojalá recójala al vecino de una vez, al gatico. Y sea ejemplo. ¿Tenemos el evangelio? Eso es gobierno de Dios. ¿Sí? Ahora, eso es una contracultura. Entonces, nosotros, los creyentes, somos contraculturales. Vamos totalmente en contra de culturas e ideologías de este mundo. Nuestra cultura es la que Dios nos dicta en su palabra. Amen a sus enemigos, perdonen, sirvan, ayuden, sanen, prediquen. Oiga, tremendo. ¿Sabe cuál es el lío de nosotros? Que solo estamos viviendo eso entre las cuatro paredes y eso hay que vivirlo afuera. Ese es el lío. Ahora, al ser un hombre aferrado a sus raíces, Mateo escribió para el pueblo judío con el objetivo de enfatizar a Jesús como el Mesías prometido, hijo de David, porque esa era la promesa para el pueblo judío. Ahora, también se enfatiza el cumplimiento de promesas del Antiguo Testamento bajo la premisa, porque escrito está. Esa es otra de las palabras más repetidas en Mateo. Escrito está. ¿Cuántas profecías se cumplieron en Jesús del Antiguo Testamento? 360 profecías del Antiguo Testamento. Jesús las cumplió todas. Todas. Y en Mateo es donde más se resaltan esas profecías. Ustedes sabían que cuando Jesús dijo, Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿cierto? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús no estaba quejándose. Jesús estaba citando el Salmo 21. Porque el versículo siguiente del Salmo 21 es yo soy el Salvador. ¿Sabe qué tenían que entender todos los que vieran a Jesús gritando, Padre, ¿por qué me has desamparado? Que era el Salvador, el 22, gracias. Que Él era el Salvador y que venía a vencer la muerte. Les predicó desde la cruz y no lo entendieron. Jesús en la cruz crucificado estaba predicando. Wow, ojalá que el Señor nos agarre así, mi pastor, predicando hasta el último momento. Ahora, al ser un hombre de números, su libro marca muy puntual fechas y cantidades. Entonces en Mateo usted va a encontrar fechas y cantidades. Por eso en Mateo usted dice, usted va a leer, por ejemplo, cosas como, y al tercer día, y el día siguiente, eso no lo va a encontrar en los otros evangelios. ¿Sí?
Entonces, eso le va a dar a usted una cronología. Usted va a entender un poquito en qué ocasión pasó tal cosa. ¿Sí? Eso es importante. Bien. Siguiente evangelista. Marcos. Marcos. Su nombre tiene un significado teológico, pero se le conoce como Juan Marcos. Fue el sobrino de Bernabé. ¿Ustedes saben quién fue Bernabé? Bernabé fue el único que se le ocurrió creer que Pablo el asesino podía ser un evangelista, predicador. Fue el único que decidió creer que Popeye se iba a convertir en cristiano. Bernabé. Él no estaba diciendo, sé que va a ser cristiano. No. Él creyó que ese asesino se convirtió de verdad. Y se lo llevó para su casa. Y luego se lo llevó allá y se los presentó a los otros que no querían ni verlo. ¿Sabe quién es Bernabé? Alguien que cree en los demás. Por eso se llama hijo de consolación. Alguien que cree en las imposibilidades, pero porque sabe que Dios está actuando ahí. Bernabé entonces es el tío de Juan Marcos, un chino que no hace sino embarrarla. Pero Bernabé cree que ese chino sirve para algo. Él sí cree que ese chino sirve para algo. Ahora, su nombre de origen latino significa consagrado a Marte. Eso significa Marcos, consagrado a Marte. O guerrero, también se utiliza ese término. Fue un joven que se convirtió en colaborador de Pedro y Pablo. El chino ayudaba a Pedro y a Pablo. Se cree que fue un seguidor, pero no un discípulo. Es decir, que él andaba con los discípulos por ahí de metiche, pero no era discípulo. Ese era el que no le gustaba perderse en la corrida de un cata. ¿Sí? Le gustaba ir a ver a Jesús, a escuchar a Jesús, a mirar las explicaciones. Andaba con él. Marcos. Marcos es el que apareció desnudo. Sí, para allá vamos. Dice Marcos 14, 51 a 52, pero cierto joven le seguía, está hablando Marcos de sí mismo, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. El chino era un chino, cobardón, ¿no? Fueron a arrestar a Jesús, el hombre, ¿no? Salió corriendo. Notamos aquí algo, que su temperamento juvenil, quizás por ser alguien sobreprotegido por Bernabé, porque era huérfano, Bernabé fue su padre adoptivo, y siendo de una familia acomodada, porque era niño rico, ¿sí? Eso hizo que él fuera inconstante en su edad temprana. Y por esa inconstancia metió en problemas a Pedro, a Bernabé y a Pablo, quedando bien buenos amigos, pero por causa de Bernabé sí pelearon. Porque Bernabé dijo a Pablo, usted con ese chino no me mete. A mi niño no me lo tocan. Ese era Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos se devolvió en medio de una de las misiones. Ahora, Hechos 15, 36 a 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, no había ni para dónde iba todavía. Hechos 15, 36 a 40. Oiga, por culpa de Marcos tuvieron problemas. ¿Quién pensaría que ese chino iba a terminar escribiendo un libro? Sí, era un mal estudiante, pero terminó escribiendo un libro. Bien, con este carácter voluble, probablemente Marcos no pintaba para servir al Señor en nada, porque imagínese un chino que uno se lo lleva, que vamos a evangelizar y se bajó la buceta a mitad camino y usted no sabe para dónde, güey. Sí, pues como que uno dice, no, este evangelista, como que, no, pues terrible. Mañana, pastor, yo le ayudo con el sonido y no llego, sí, grave, terrible.
Se baja la buceta, sí. Sin embargo, sabemos por su evangelio que Bernabé hizo un buen trabajo con Marcos. Seguramente los buenos diálogos que Marcos también tuvo con el apóstol Pablo y después con el apóstol Pedro. Así que prácticamente Marcos fue discipulado por Bernabé, por Pablo y por Pedro. El que más duro le dio fue Pablo. Ese era templado. Pedro era más madre. Bernabé era una madre. ¿Sí? Ahora, esto parece que le ayudó a generar un buen carácter, a reevaluar sus comportamientos, a afirmarse en Cristo y a afirmarse en el servicio a Dios. Notemos cómo este discípulo que abandonó a Pablo en la crisis, luego acompaña a Pablo en su peor crisis. Qué interesante. Mire que uno siempre está tratando con personas. Esos escritores de los evangelios no eran iluminados, eran seres humanos común y corriente, con luchas como usted, como yo. Ahora, lo leemos, 2 Timoteo 4, 9 al 11. Procura, está hablando el apóstol Pablo ya casi al final de su época, procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ese chino que hace años nadie daba un peso de chino. Gracias a Dios que no, oiga, se fue una hermana de la iglesia y nadie la visitó. Se fue un hermano, no volvió y nadie lo visitó. Y lo animó a seguir. ¿Y qué tal que ese sea el próximo pastor de la siguiente iglesia en Semaní? Amén. ¿Entendemos por qué es tan importante entender esto? Bien, Marcos representa en su evangelio ese carácter de superación. Cuando usted lee Marcos, ¡wow! Usted ve a un Marcos que dice, mire, y Jesús hizo esto y está emocionado contando todo lo que Jesús hizo. Casi que está diciendo, mire, emociónense igual que yo con esto. Porque es que pensar en todo lo que Jesús hizo por mí, hizo que yo tuviera todas las ganas, tuviera todas las fuerzas, apoyara con lo que fuera. Porque él entendió lo que Cristo hizo por él en su vida. Porque hoy no tenemos tanto ánimo. ¿Sabe por qué? Porque hemos olvidado todo lo que Jesús ha hecho con nosotros. Oiga, al final, ese guerrero, sí, era un guerrero. Sí, en pelota y corriendo. Era un guerrero. Pregunta, ¿está usted viendo en los demás lo que Dios ve? Eso es importante. Bien. Palabras repetidas en el Evangelio de Marcos. La palabra luego o enseguida. Es la palabra más repetida. Luego o enseguida. ¿Sabe qué significa? Que en el Evangelio de Marcos usted va a ver a Marcos que Jesús sanó a alguien y luego se fue para tal lado. Y enseguida hizo tal cosa. Y enseguida casi que Marcos va a una velocidad impresionante. Él quiere mostrarnos a un Jesús que está todo el tiempo en movimiento, a un Jesús que no se detiene. Porque pregunta, ¿por qué el Evangelio se detiene? ¿Por qué el crecimiento de la iglesia se detiene? ¿Por qué nos detenemos? Si tenemos un Dios en movimiento, el Espíritu de Dios se movía, movimiento. ¿Por qué tan pasivos? ¿Por qué tan quietos? ¿Por qué no en movimiento? Ahora, no dijo eso, ahí dice Marcos eso. Hasta ahora mi Padre trabaja, yo trabajo. Si Dios trabaja, Jesús trabaja, nosotros, pero si estamos trabajando o decimos que trabajamos.
ociosos, ociosos. En Marcos encontramos palabras relacionadas con la autoridad y poder de Jesús. Es donde más nos va a hablar de la autoridad y del poder de Jesús. Marcos no es un evangelio de palabras. Es decir, él no se enfoca en los mensajes de Jesús, sino en las acciones de Jesús. Por eso todo el tiempo está, y fue, y hizo, y se fue para aquí, y está enfocado en la acción. Eso es importante, porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en el mensaje, pero no estamos haciendo nada. Oiga, otra palabra que aparece con frecuencia en el Evangelio de Marcos, la palabra demonio. No, ahí no tengo números. La palabra demonio. ¿Sabe qué significa eso? Que Marcos está enfatizando en su evangelio que Jesús es un Salvador que libera de la opresión espiritual. De la opresión espiritual. Mientras que Mateo predica de la opresión política, Marcos predica de la opresión espiritual. Por eso a Mateo le interesa que usted entienda que el verdadero gobierno es el de Cristo. A Marcos le interesa que usted entienda que su Salvador lo quiere hacer libre de sus pecados, de su maldad, de sus problemas internos, de sus complejos, de sus bobadas. ¿Sí? Oiga, otra palabra resaltante en Marcos, el término evangelio, es donde más aparece la palabra evangelio. Eso nos dice entonces que el evangelio no son solo palabras, el verdadero evangelio son acciones. Por ejemplo, allí la chica, seguramente sí ya tiene una compañera que la ve deprimida porque tiene malos padres. ¿Qué sería el evangelio para ella? No es que la invite a la iglesia, es que de pronto la escuche. Es que de pronto le diga, mire, hay alguien que puede ayudarte. A mí me ayudó, te puede ayudar a ti. O de pronto el evangelio inicia por un abrazo. Ven, lloro contigo. Y ya. Y después, cuando ella pregunte, ¿y por qué tú eres diferente a las demás? Tú puedes decir, porque Dios está en mí. ¿Y cómo hizo para que Dios estuviera en usted? Ah, eso fue gracias a Jesús. Ya. Porque a veces el evangelio no debe comenzar por palabras, debe comenzar por nuestras acciones. Así que en Marcos encontramos lo que llamamos los imperativos. Marcos todo el tiempo está diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente que más estaba abierta a estar poseída por demonios, aparte de los judíos, que también, porque Jesús echó fuera demonios allá en la sinagoga, eran los griegos. Porque como se metían en todo tipo de aberraciones y cosas, ¿sí? Entonces, pues estaban endemoniados. Entonces, allá hay alguien que los libera. ¿Quién? Jesús. Bien. Los alcances de su servicio a Cristo. Oiga, póngale cuidado. Marcos fundó la iglesia en Alejandría, en Egipto. Él fue el pastor de la iglesia en Egipto. Oiga, ni Moisés logró fundar una iglesia en Egipto y Marcos, sí, con el evangelio de Jesús. Escribió uno de los evangelios al que también se le conoce como el evangelio de Pedro, y ya se los expliqué. Fue compañero de misión del apóstol Pablo. Eso ya pesa, ¿sí o no? Porque es que mi profesor fue el apóstol Pablo, ¿no? Eso suena, ¿sí? El día que yo soy famoso, entonces se van a decir, ese fue mi profesor también, ¿cierto? Tremendo. Fue compañero de misiones del apóstol Pedro, el fundador de la iglesia de Jerusalén con 8,000 miembros. Pesa. Oiga, un chinito. De misión de Pedro.
y se cree que murió como mártir en el año 68 después de Cristo. Marcos murió como mártir. Era hijo de María, una mujer cristiana que ofrecía en su casa en Jerusalén como reuniones. Él tenía reuniones en su casa. Vamos a leer Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No tenía mamá. Donde muchos estaban reunidos orando. Tenía una mamá que le gustaba orar. Gracias a Dios tenemos un buen evangelista porque su mamá le gustaba ¿qué? Usted ora por sus hijos a que le sirvan a Dios. Oiga, eso es importante. ¿Sí? Usted no sabe si ese bebé por el que está orando. Oiga, allí la mami que está embarazadita, ore por su bebé desde ya. Dios llenó a Elizabeth del Espíritu Santo ¿desde cuándo? No espera que el chino esté grande para orar. Ay, pastor, ore por mí que está rebelde. No, desde ya, dígale, usted no va a ser rebelde, usted va a ser juicioso y va a orar por él. ¿Sí? Bien. Se cree que Marcos hizo su foco de evangelización África y luego de allí se fue a Egipto, donde fundó la iglesia copta. ¿Qué es la iglesia copta? Ustedes saben lo que es el copto, ¿no? La Biblia fue escrita en hebreo, en griego, en arameo, pero fue traducida al copto en África. ¿Qué es el copto? Perdón, en Egipto. El copto es el revuelto entre griego y egipcio. ¿Sabe qué significa eso? Que Marcos fundó una iglesia bilingüe. Allá hablaban inglés y español. ¿Sí? Más o menos para que me entiendan el punto. Oiga, eso era, o sea, ¿qué es? Duro, sí, la IA del tiempo que traducía. A él le interesó que la gente entendiera la palabra de Dios en su propio idioma. ¿No les parece eso importante? Eso indica que el evangelio debe predicarse a la gente en su idioma. Cuando yo le hablo a un ruso de construcción, no le hablo en palabras rebuscadas, bonitas o evangélicas. Le hablo en palabras que él me entienda. Si hablo con el médico, le hablo en palabras que él me entienda. ¿Quiere predicar el evangelio? Háblele a las personas en un idioma que ellos entiendan. No hable como evangélico. Predique a Cristo con el idioma que las personas entiendan. Lucas. Apenas me alcanzan los 15 minutos que tenemos de retraso. Evangelista Lucas. Su nombre significa luciérnaga. Oiga, ¿cuántos han visto una luciérnaga? Bueno, Lucas, una luciérnaga. Oiga, qué bonito. ¿Qué es una luciérnaga? Un animalito que alumbra, ¿cuándo? Todo el tiempo, pero ¿cuándo se debe brillar más? Oiga, eso quiere decir que es una persona que cuando tiene problemas no se opaca, brilla más. ¿Sí? No es que estoy deprimido, achantado, no, porque como tiene la luz de Cristo adentro, entonces entre más problemas tiene, como que más alegre lo vemos, más brillante lo vemos. Ahora, se entiende el concepto de brillar aquí como alguien entendido. Lucas es un evangelio inteligente. Si Lucas estuviera en este tiempo, le hablaría a usted en términos científicos. La Biblia. Él no le diría, la Biblia dice. No, él le diría, venga, usted sabe que el primer versículo de la Biblia habla de lo que es tiempo, materia y espacio. Y entonces le leería la Biblia y le explicaría desde la ciencia la Biblia. ¡Wow! Eso es ser entendido.
Yo puedo hablarle a un biólogo marino de la creación, desde la biología. Puedo hablarle a un matemático de la salvación, desde la matemática. Era un hombre entendido. Por eso nosotros necesitamos aprender de todo un poquito, leer de todo un poquito. En vez de ver Facebook y TikTok y fotos bobas, 100 fotos por hora, que no recuerdo nada, oiga, véase Discovery Channel o alguna cosa, y ilústrese para que pueda presentar el Evangelio de una forma inteligente. Lucas es ese Evangelio presentado de esa manera. Era médico de profesión, ya lo dijo aquí mi hermana, Colosenses 4:14. Colosenses 4:14, ya lo sabemos. Era médico. Por eso resalta las sanidades. Lucas era un hombre organizado. Era un historiador, un cronólogo. ¿Saben lo que es un cronólogo? Alguien que escribe las cosas en orden. Pregunta, ¿por qué es importante el orden en la cocina? A ver, piensen, si usted primero echa el arroz, echa la sal, digamos que usted echa primero la sal, luego echa el arroz, echa el aceite y después le echa el agua, ¿sí? No, es importante la cronología, es decir, usted primero echa el aceite, frita la cebolla, echa el arroz, sofríe y luego entonces el agüita y el arroz le queda diferente, porque el orden de los factores afecta el resultado. Lucas enseña el Evangelio de forma ordenada, para que la gente no sea un mal creyente, porque a veces hay malos creyentes no porque ellos sean malos, sino porque les enseñaron las vainas mal. Entonces, si usted aprende las vainas mal, las hace mal y vive mal. Por eso el Evangelio de Lucas es algo que le va a ayudar a usted a organizar sus ideas. Bien. Podemos leer eso también en Hechos 1, del 1 al 3. Porque hay un énfasis en el Evangelio de Lucas y es la presencia del Espíritu de Dios. Porque el Evangelio sin el Espíritu de Dios no funciona en absoluto. Necesitamos pedir siempre que el Espíritu de Dios actúe a través de nuestras vidas. Notamos entonces en los escritos de Lucas rasgos de su carácter, su estilo y su objetivo. Fue un historiador. En Lucas es donde encontramos más parábolas que en ningún otro libro. Por esa misma razón, porque a él sí le interesó el discurso. Él le dio énfasis al discurso. Pero hay algo interesante. Lucas compendió las parábolas. Mateo las regó una por aquí, otra por allá, otra por allá. En cambio Lucas hizo algo. Las puso todas en el tipo era un melancólico. Ese era el que doblaba las medias y esto va en este cajoncito. Doblaba las camisas y estas van en este cajoncito. Oiga, qué bonito. En cambio Marcos, ese tiraba las medias al suelo. Era un chino. ¿Sí? Mateo, en cambio, decía media 1, media 2, media 3. ¿Sí? Organizadito. Bien. Al ser Lucas, un hombre de origen griego, escribió para los griegos. Entonces siguió lineamientos literarios coloridos, porque a los griegos les fascinaba el arte. Así que él, de alguna manera, su libro viene a ser casi que artístico. Yo les presento la diferencia entre este libro y el de la vaca en el garaje. Porque este libro es un ensayo, es decir, es toda una teoría sobre el avivamiento. En cambio, este está escrito como una novela. Y entonces es más artístico. ¿Sí? Sucede lo mismo. Perdón, gracias.
Sucede lo mismo con Lucas. Lucas es mucho más colorido. Por eso Lucas describe paisajes. Mateo no, Marcos no. Lucas sí, describe los paisajes. Lucas describe a Pedro metido entre el agua en peloto, porque estaba, que hace un tipo pescando en peloto. Yo no me aguantaré un compañero de trabajo así, pero bueno, Pedro estaba allá y se lanzó al agua. Lucas sí cuenta esos detallitos para hacernos reír, para hacernos pensar, para enseñarnos algo de la cultura de los pescadores. Bien. Lucas, y quiero resaltar lo que dijo mi hermana, enfatizó diferentes casos de enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad emocional. Lucas 13, 10 al 17, para que la anoten solamente. Nos habla de una mujer encorvada, pero fue por un problema emocional. Es decir, ella se rindió en su voluntad tanto, por tantos golpes de la vida, que se deprimió y se dobló. Terrible. Eso lo describe Lucas. 13, 10 al 17. Nos cuenta de un problema espiritual del hombre hidrópico. Es la única vez que aparece la palabra hidrópico. ¿Qué es hidrópico? Un hombre que se hincha, se infla. Lo que llamamos hoy obesidad. Obesidad. Pero es por un problema espiritual, porque Jesús reprendió el demonio y el tipo le empezaron a caer los pantalones. ¿Sí? Lucas 14, 1 al 6. Y una sanidad física. Observamos entonces una sanidad emocional, una sanidad espiritual y una sanidad física. ¿Quién? La suegra de Pedro. Lucas 4, 38 al 40. Bien. Lucas no llamó a su evangelio, lo llamó un tratado. ¿Por qué lo llama tratado? Porque es para un abogado. Está simplemente dándole información a alguien para que haga un proceso jurídico. En este caso, Teófilo es el abogado de Pablo. Por eso se llama tratado y no evangelio. Pero pensemos en esto, mis amados. Eso significa entonces que el evangelio también es un tratado. Es un proceso jurídico. Usted legalmente le pertenece al reino de los cielos. Su ciudadanía legalmente le pertenece al reino de los cielos. Esto es un tratado. ¿Sí? Por eso los creyentes no están tan enfermos como los de afuera. Por eso los creyentes Dios puede hacer un montón de cosas que con muchos de afuera no hace. Bien. Póngale cuidado a esto y con esto termino esta parte de Lucas. Yo creo que les voy a quedar debiendo lo de Juan para dentro de 8 días hacerlo. Para que no hay problema. ¿Listo? Sí, piénsenlo, por favor. Si el Evangelio de Lucas o Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, no existiera, usted no entendería el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque por ejemplo, sin el libro de Hechos de los Apóstoles, usted pasa de Juan, de Mateo, de Marcos, a Pablo. ¿Y quién es Pablo y de dónde salió Pablo? Mateo, Marcos, Mateo, Marcos, Juan no nos enfatizan la formación de la iglesia. Lucas, sí.
Sin Lucas, sin el Evangelio de Lucas, Jesús no había tenido mamá. Sin el Evangelio de Lucas, Jesús no había tenido hermanos. Wow, o sea que ese Evangelio nos da la vida personal de Jesús, detalles personales, familiares de la vida de Jesús. Por eso Lucas nos presenta a Jesús como un ser humano, mientras que Juan nos presenta a Jesús como Dios. Mateo como un rey, Marcos como un servidor, que son los 4 rostros de Jesús que vamos a ver después. ¿Listos? Lucas tuvo el mismo conflicto, se los voy a resumir. Lucas se convierte en el segundo viaje de Pablo, pero pasa algo. Va hacia Troas, Pablo va a Troas, ahí se convierte Lucas. Eso está en el capítulo 16 de Hechos. Se convierte Lucas. Pero sucede algo. El Espíritu Santo guía a Pablo a ir a otro sitio, a Macedonia. Él se va hacia Macedonia. Cuando llega a Macedonia ya se convierte Lidia. Eso es todo. Allá hay una campaña evangelística tremenda. Pero después de esa campaña evangelística hay una china endemoniada que empieza a seguir a Pablo y dice: ¡ay, usted es un siervo de Dios! Y Pablo se da cuenta que la china está endemoniada, le echa fuera al demonio, lo agarran y le pegan una juguetera a Pablo. Y Lucas, recién convertido, estaba diciendo: yo me voy a ir con Pablo para donde sea. Después de la juguetera, Lucas dice: no, que se vaya Pablo solo. Y se queda. Yo les voy a compartir una predicación sobre ese tema, mi pastor, para que las comparta a ellos. ¿Listo? Porque es una biografía de Lucas, para resumir eso. Pero Lucas dice: no, yo como que eso de ser evangelista ya no, porque es que esa juguetera así yo no me la aguanto. Y se queda. ¿Sí? Mientras Pablo cumple su segundo viaje misionero y se devuelve para hacer el tercero. Entonces él se queda siendo discipulado por Lidia y su familia. En el tercero, que viene Pablo de vuelta, en el segundo, se va con él, llega a Jerusalén, encarcelan a Pablo 2 años y en 2 años pues Lucas empieza a preguntar de todo y crea el Evangelio. Se cree que en ese sentido el Evangelio en principio era el diario personal de Lucas. Lucas escribió su diario, pero luego lo convirtió en un tratado para enviárselo al abogado. Oiga, es importante que tomemos notas, ¿cierto? Eso hizo Lucas. Estaba tomando nota de lo que Dios estaba haciendo, de las cosas que le pasaban a él. Escribía. Por eso es importante escribir. Bien. Lucas también tuvo sus luchas. Ustedes recuerdan allá en Hechos, cuando entraron en el mar y se alborotó allá el barco. ¿Sabe qué dice Lucas? Nosotros botamos los aparejos, nosotros amarramos los esfinges. ¿Sabe qué significa? Que pasó de médico a Popeye el marino. ¿No? El hombrecito, la fe estaba por el piso. Andaba con Pablo, pero la fe por el piso. Pero a pesar de eso, era un hombre intelectual. Porque había algo que su pastor sí tenía. Tal vez no tenía la intelectualidad de Lucas, aunque Pablo era un intelectual, claro. Pero Pablo tenía algo más que intelecto. Tenía una vida de oración. Y entonces a veces la iglesia se sostiene más por las rodillas del que ora que por el que predica aquí al frente. Pero qué bueno que combináramos esas dos cosas y sería una bomba. Genial. ¿Listos? Bien. Les quedo debiendo el evangelista Juan. ¿Listos? En 8 días me reclaman al evangelista Juan y se los comparto en 10 minuticos. Bien.